Había una mujer llamada Sofía que llevaba 3 años haciendo todo lo que le habían dicho que hiciera. Repetía afirmaciones frente al espejo cada mañana. Llenaba páginas y páginas de su diario de gratitud. Visualizaba su cuenta bancaria llena de ceros. Pegaba billetes en el techo de su habitación. Escuchaba audios de abundancia mientras dormía. Llevaba piedras de citrino en el bolsillo. Seguía a todos los gurús de la manifestación en redes sociales. Gastó dinero que no tenía en cursos que prometían desbloquear su frecuencia financiera. Y aún así, nada. No es que su vida fuera un desastre. Pero el dinero nunca llegaba de la manera en que ella imaginaba. Siempre había una factura inesperada. Siempre una emergencia. Siempre un paso atrás justo cuando creía avanzar. Un martes por la noche, completamente agotada, Sofía hizo algo que jamás había hecho: se rindió. No de manera dramática. No llorando en el suelo. Simplemente, paró. Apagó los audios. Cerró el diario. Se sentó en silencio y dejó de intentarlo. Esa noche leyó por primera vez, en serio, un pasaje de Neville Goddard. No para practicarlo. No para aplicarlo. Solo lo leyó. Y algo dentro de ella se acomodó en su lugar. 3 semanas después, recibió una llamada de un cliente antiguo que quería contratarla para un proyecto. Luego otra llamada. Luego una transferencia inesperada. Luego una oportunidad que no había buscado. Sofía no había cambiado sus circunstancias. Había cambiado algo mucho más profundo. Había dejado de pelear con su propia mente. Lo que descubrió no era magia. Era algo que Neville Goddard había explicado hace décadas, y que casi nadie comprende realmente. Hoy vas a entenderlo tú. Si alguna vez has intentado manifestar dinero con todas tus fuerzas, y no ha funcionado, este video no es para decirte que lo estabas haciendo mal. Es para mostrarte algo que va mucho más profundo que cualquier técnica. Neville Goddard fue uno de los pensadores más radicales del siglo XX. No era un motivador. No vendía cursos. No prometía riqueza en 30 días. Era un místico, un filósofo, un hombre que dedicó su vida a explorar una sola pregunta: ¿cómo funciona realmente la creación de la realidad? Y su respuesta fue tan simple, y al mismo tiempo tan difícil de aceptar, que la mayoría de las personas le escuchan, asienten con la cabeza, y luego siguen haciendo exactamente lo mismo de antes. Su respuesta fue esta: la realidad no responde a tus acciones. Responde a tu estado interior asumido. No a lo que haces. No a cuánto te esfuerzas. No a cuántas afirmaciones repites. Responde a lo que tú eres por dentro, en este momento, cuando nadie te mira y no estás intentando manifestar nada. Eso lo cambia todo. Porque la mayoría de las personas que practican la ley de la atracción están, sin saberlo, reforzando exactamente lo que quieren cambiar. Están visualizando desde un lugar de carencia. Están afirmando desde un lugar de duda. Están trabajando en su abundancia desde una mentalidad de escasez disfrazada de espiritualidad. Y el universo, o la mente subconsciente, o como quieras llamarlo, no escucha tus palabras. Escucha tu estado. En este video vamos a explorar 7 principios fundamentales de la enseñanza de Neville Goddard aplicados específicamente al dinero y la prosperidad. No son 7 pasos que debas seguir en orden. Son 7 cambios de perspectiva que, juntos, forman una transformación completa de cómo te relacionas con la abundancia. Toma nota. Pausa el video si necesitas. Pero sobre todo, aplica. Porque entender a Neville Goddard sin aplicarlo es como tener el mapa de un tesoro y quedarte en casa. Empecemos. Existe una trampa invisible en la que caen casi todas las personas que descubren la ley de la atracción, y es tan sutil que ni siquiera se dan cuenta de que están dentro de ella. La trampa se llama manifestar desde el deseo de tener lo que no tienes. Suena obvio, ¿verdad? Por supuesto que quieres lo que no tienes. Esa es la razón por la que estás buscando cómo manifestarlo. Pero aquí está el problema. Cuando deseas algo que no tienes, el estado emocional que acompaña a ese deseo es, en su raíz, un estado de carencia. Neville Goddard lo explicaba con una claridad brutal: la conciencia es la única realidad. Lo que eres consciente de tener, lo tienes. Lo que eres consciente de no tener, no lo tienes. No importa cuánto lo desees. El deseo sin estado asumido es simplemente una declaración de ausencia. Piénsalo así. Cuando repites soy rico, soy abundante, el dinero fluye hacia mí mientras en tu mente de fondo estás pensando en que no puedes pagar el alquiler, ¿cuál de los dos estados es el real? El subconsciente no es tonto. Siente la diferencia entre lo que dices y lo que crees. El esfuerzo excesivo en la manifestación es en sí mismo evidencia de que no crees que sea posible sin ese esfuerzo. Si realmente creyeras que el dinero es tuyo, no necesitarías esforzarte en convencerte.
Lo sabrías con la misma certeza con que sabes que existe el oxígeno. Esto no significa que debas ser pasivo o que no debas tomar acción. Significa que la acción que tomas debe nacer de un estado interior de completitud, no de desesperación. La diferencia entre los dos produce resultados completamente distintos en el mundo. Una persona que actúa desde la abundancia asumida toma las mismas decisiones que una persona desesperada, pero con una energía completamente diferente. Y esa energía, ese estado, es lo que determina qué puertas se abren y cuáles permanecen cerradas. Neville usaba una imagen poderosa, la de un actor. Un gran actor no ruega al personaje que está interpretando. Se convierte en él. Mientras está en escena, no existe duda. No existe esfuerzo. Solo existe el estado asumido del personaje. Eso es exactamente lo que se requiere con el dinero. No convencerte de que lo tienes cuando no lo tienes, sino asumir el estado del hombre o la mujer que ya lo tiene, y vivir desde ese estado con tanta naturalidad que deje de ser una actuación y se convierta en tu realidad. El primer paso, entonces, no es hacer nada. Es parar de hacer desde el lugar equivocado, y empezar a hacer desde el lugar correcto. Suena simple. Y lo es. Pero requiere un nivel de honestidad contigo mismo que muy pocas personas están dispuestas a asumir. Si tuvieras que resumir toda la enseñanza de Neville Goddard en una sola frase, sería esta: asume el sentimiento del deseo cumplido. Esas 6 palabras contienen todo lo que necesitas saber. Todo lo demás es elaboración. El estado asumido no es visualización. No es imaginación activa por sí sola. Es algo más específico y más profundo. Es el acto de identificarte tan completamente con una versión de ti mismo, que esa versión comienza a ser tu punto de referencia habitual. La mayoría de las personas visualizan desde afuera. Se ven a sí mismas en una película, observando su vida abundante como si fueran el espectador. Neville enseñaba exactamente lo opuesto: entra en la experiencia. Sé el protagonista. Siente el suelo bajo tus pies en esa nueva realidad. El estado asumido no es un ejercicio de 10 minutos por la mañana. Es una forma de habitar tu mente durante todo el día. Es la diferencia entre visitar un país y mudarte a él. Un turista siempre vuelve a casa. Un residente es de allí. ¿Cómo se siente una persona que tiene abundancia financiera? No en un momento de euforia, sino en un martes normal, sin nada especial que celebrar. Se siente tranquila. Se siente segura. No piensa constantemente en el dinero porque no hay problema que resolver. Hay una base sólida bajo sus pies. Ese es el estado que Neville te invitaba a asumir. No la euforia del millonario en su yate. La tranquilidad ordinaria de alguien para quien el dinero no es un problema. Ese estado cotidiano, sin drama, es mucho más poderoso que cualquier visualización espectacular. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente no responde a los momentos grandes. Responde a la repetición. Responde al estado que mantienes de manera habitual, en los momentos pequeños, en las conversaciones ordinarias, en los pensamientos que tienes mientras lavas los platos. Neville describía esto como dormir en el estado. No de manera literal siempre, aunque él era famoso por su técnica de adormecer la mente justo antes de dormir para implantar estados en el subconsciente, sino en el sentido de que el estado debe ser tan familiar que tu mente descanse en él naturalmente. La razón por la que la mayoría de las personas no logran mantener el estado asumido es que tienen demasiadas contradicciones activas. Asumen abundancia por 10 minutos, y luego pasan el resto del día reaccionando a la realidad actual con miedo y urgencia. Es como llenar un balde con un agujero en el fondo. El trabajo real, el que cambia todo, es reducir esas contradicciones. No a través de la negación de tus circunstancias actuales, sino a través de una comprensión tan profunda de cómo funciona la mente que las circunstancias actuales dejan de tener poder sobre tu estado. Eso es la libertad que Neville prometía. Y es completamente real. Una de las afirmaciones más radicales de Neville Goddard, y que la neurociencia moderna ha comenzado a confirmar sin saberlo, es esta: la imaginación no es una fantasía escapista. Es la estructura fundamental de la realidad. Neville decía textualmente: la imaginación es Dios. No una metáfora. No una alegoría. Él creía, con plena convicción, que la facultad imaginativa humana es la misma fuerza creadora que organiza el universo, y que usarla conscientemente es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante que, sin quererlo, apoya esta idea: el cerebro humano no distingue de manera confiable entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad emocional. Las mismas regiones neuronales se activan en ambos casos. Esto tiene implicaciones enormes. Si tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado con fuerza emocional,
entonces cada imagen mental que mantienes de manera habitual está siendo procesada por tu subconsciente como si fuera real. Está moldeando tus creencias, tus expectativas, tus respuestas automáticas. El problema es que la mayoría de las personas usan esta capacidad en su contra. Imaginan escenarios de escasez. Fantasean con catástrofes financieras. Repasan mentalmente todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Y su subconsciente recibe esas imágenes como instrucciones. Neville enseñaba a usar la imaginación como arquitecto, no como víctima. A construir deliberadamente escenas internas que comuniquen al subconsciente el estado que deseas que sea tu nueva normalidad. No escenas espectaculares ni imposibles. Escenas simples, específicas, cargadas de emoción genuina. La escena que él recomendaba crear era lo que él llamaba una escena que implica el cumplimiento. No imagines recibir el dinero. Imagina la conversación que tendrías después de haberlo recibido. Imagina el momento tranquilo de la tarde en que el problema ya está resuelto. La implicación es más poderosa que la declaración directa. ¿Por qué la implicación? Porque la mente subconsciente piensa en historias, no en afirmaciones. Cuando imaginas ya viviendo la casa nueva, ya usando el dinero para lo que lo necesitas, ya teniendo la conversación donde agradeces que todo se resolvió, esa historia tiene una coherencia interna que la mente acepta con más facilidad. Esta es la razón por la que las afirmaciones solas a menudo no funcionan. Son declaraciones sin historia, sin emoción profunda, sin coherencia narrativa. Son como intentar instalar software sin sistema operativo. El subconsciente no tiene dónde ejecutarlo. La imaginación habitada, específica, emocionalmente genuina, repetida hasta que se vuelva tan familiar como un recuerdo, esa sí es la herramienta que Neville describía. No es complicada, pero requiere práctica, silencio, y la valentía de creer antes de ver. Entre todas las técnicas que Neville Goddard enseñó, hay una que es especialmente poderosa para quienes han tenido una relación difícil con el dinero, la técnica de la revisión. Y es la más subestimada de todas sus enseñanzas. La revisión parte de una premisa filosófica profunda: el pasado no está fijo. No en el sentido en que lo entendemos habitualmente. El pasado que vives no es el registro objetivo de lo que ocurrió. Es tu interpretación de lo que ocurrió, cargada de emoción, almacenada en tu subconsciente y reproducida como expectativa en tu presente. Neville enseñaba que si cambias la imagen que tienes del pasado, cambias la expectativa que proyectas hacia el futuro. No porque el evento histórico cambie, sino porque tu relación emocional con él cambia, y eso transforma el estado desde el que vives hoy. Aplícalo al dinero. ¿Cuántos eventos de tu historia financiera llevas contigo como cicatrices? La empresa que fracasó. El dinero que perdiste. La deuda que te persiguió años. El momento en que te dijeron que no eras bueno para los negocios. Cada uno de esos recuerdos vive en tu subconsciente como una creencia activa. La revisión funciona así: por la noche, antes de dormir, en ese estado de adormecimiento donde la mente consciente se relaja, recuerdas un evento que quieres revisar. Lo ves en tu mente, pero esta vez lo cambias. Le das un final diferente. Lo reescribes con el resultado que hubieras querido. No estás mintiendo. No estás negando lo que ocurrió. Estás cambiando la carga emocional que ese evento tiene en tu sistema nervioso. Estás instruyendo a tu subconsciente: esto es lo que ese momento significa para mí ahora. Y el subconsciente actualiza su archivo. Personas que han aplicado esta técnica reportan algo curioso: después de revisar sistemáticamente sus memorias financieras dolorosas, cambia su comportamiento espontáneo con el dinero. No porque hayan tomado una decisión consciente de cambiar, sino porque el patrón subyacente se ha modificado. Hay también una versión cotidiana de la revisión que Neville recomendaba: al final de cada día, revisar los momentos que no salieron como querías y reescribirlos en tu mente antes de dormir. Una conversación tensa sobre dinero. Una negativa. Un gasto inesperado. Revisarlos no para negarlos, sino para no llevarte su carga al subconsciente mientras duermes. El sueño es el momento en que el subconsciente procesa y consolida. Si te duermes con una imagen de fracaso, esa imagen se consolida. Si te duermes con una imagen revisada, de resolución y abundancia, esa imagen también se consolida. Tienes la opción de elegir qué procesa tu mente mientras descansas. La revisión no es negación positiva. Es cirugía mental. Es el acto de ir al archivo histórico de tu identidad financiera y actualizar los registros con la versión que sirve a la persona que quieres ser. Es quizás el trabajo más honesto y más transformador que puedes hacer. Una de las preguntas más comunes cuando las personas descubren a Neville Goddard es: ¿pero qué pasa en el mundo real? ¿Solo imagino y ya? ¿No necesito hacer nada? La respuesta es más sofisticada de lo que parece,
y pasa por entender lo que Neville llamaba el puente de incidentes. Neville enseñaba que cuando asumes un estado con suficiente convicción, el universo, o la mente subconsciente operando a través del mundo externo, construye un puente de eventos entre tu realidad actual y el estado que has asumido. No lo construyes tú. Solo tienes que cruzarlo cuando aparece. Este puente no tiene una forma predecible. No puedes saber de antemano cómo llegará el dinero, a través de qué persona, en qué circunstancia, mediante qué cadena de eventos aparentemente casual. Y ese es exactamente el punto. Tu trabajo no es diseñar el camino. Tu trabajo es sostener el estado. La razón por la que las personas interrumpen su propia manifestación es que esperan un puente específico y no reconocen el que aparece. Esperan que el dinero llegue de una forma particular, de una fuente particular, en un tiempo particular. Y cuando llega de otra manera, lo rechazan o no lo ven. Neville usaba a menudo la metáfora del GPS. Tú introduces el destino. El sistema calcula la ruta. Si hay un desvío inesperado, recalcula. Tu parte es mantener el destino claro, no insistir en la ruta que imaginabas. Esto también explica por qué la acción inspirada es diferente de la acción desesperada. Cuando estás en el estado asumido correcto, las acciones que te impulsan a tomar no nacen del miedo. Nacen de una intuición tranquila, de una puerta que se abre naturalmente, de una conversación que surge sin que la hayas forzado. Las personas que han tenido experiencias de manifestación poderosa describen este fenómeno de manera muy similar. No sé cómo explicarlo, pero simplemente supe que debía llamar a esa persona, o se me ocurrió esa idea y la seguí sin saber por qué, y resultó ser exactamente lo que necesitaba. Eso es el puente de incidentes en acción. No es magia en el sentido de algo que viola las leyes naturales. Es la inteligencia del sistema total, mente y mundo, trabajando de manera coordinada cuando el estado interior está alineado. El obstáculo más común que bloquea el puente es la impaciencia combinada con el análisis. Cuando la persona empieza a preguntarse ¿por qué no ha pasado nada todavía?, ese pensamiento en sí mismo es evidencia de que el estado asumido se ha roto. Ha vuelto a la posición por defecto, la carencia. La confianza en el puente, esa paciencia tranquila que no es resignación sino certeza, es la habilidad más difícil de desarrollar y la más determinante. Neville la llamaba fe. No fe religiosa en el sentido convencional. Fe como el estado del que sabe, con la misma certeza con que sabe que el sol saldrá mañana, que lo que ha asumido ya está en camino. Hay un principio que Neville Goddard articuló y que va en contra de todo lo que la cultura del éxito nos ha enseñado: el apego desesperado a un resultado lo repele. No como una fuerza mística caprichosa, sino como la consecuencia lógica de un estado interior de carencia. Cuando necesitas el dinero con urgencia, cuando tu estado emocional de fondo es de desesperación financiera, esa urgencia se convierte en el estado asumido dominante. Y tu subconsciente, fiel a su naturaleza, reproduce circunstancias que son coherentes con ese estado. Más escasez, más urgencia, más necesidad. No es que el universo te castigue por necesitar. Es que tu frecuencia, tu vibración si prefieres ese lenguaje, es la de alguien que no tiene. Y la realidad se organiza alrededor de ese punto de referencia interno. El dinero, como cualquier forma de abundancia, fluye hacia los estados de suficiencia, no hacia los estados de escasez. Esto parece injusto desde afuera. El que ya tiene, recibe más. No es eso. Es que el que ya se siente suficiente internamente, genera circunstancias externas que reflejan esa suficiencia. Neville lo explicaba con una paradoja aparente: para tener más, debes primero sentirte completo con lo que tienes. No fingir que todo es perfecto. No negar los problemas reales. Sino encontrar, dentro de tu situación actual, un punto de genuina gratitud y suficiencia desde el cual operar. Esto no es conformismo. No es decirte que te resignes a lo que tienes. Es mostrarte que el punto de palanca no está en lo externo sino en lo interno. Puedes querer más y al mismo tiempo sentirte completo ahora. Esas dos cosas no son contradictorias. Son complementarias. Las personas que manifiestan dinero con facilidad tienen una característica común que quienes los observan suelen malinterpretar: parecen no necesitarlo. No porque sean millonarios que ya lo tienen todo, sino porque su estado interior es de suficiencia. Operan desde un lugar de solidez, no de urgencia. ¿Cómo se llega a ese estado cuando las deudas son reales, cuando las facturas son reales, cuando la presión es real? No ignorando la realidad, sino eligiendo deliberadamente el estado emocional desde el cual responder a esa realidad. Eso siempre está dentro de tu control, incluso cuando nada más lo está. Una práctica concreta: cuando sientas urgencia financiera, haz una pausa. No para afirmar abundancia de manera forzada, sino para preguntarte: ¿qué necesito realmente en este momento para sentirme bien?
A menudo, la respuesta no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con seguridad, con control, con dignidad. Esas necesidades puedes satisfacerlas internamente, ahora mismo. Cuando reduces la urgencia, cuando bajas la temperatura emocional de tu relación con el dinero, algo se desbloquea. No de manera inmediata ni de manera garantizada en una forma específica. Pero la rigidez del sistema se afloja. Y en ese espacio de menor resistencia, el puente de incidentes puede finalmente empezar a construirse. El capítulo final, el que integra todo lo anterior, es quizás el más contraintuitivo de todos. El dinero no debería ser el objetivo. El dinero debería ser la consecuencia. Neville Goddard enseñaba a vivir desde el final. No desde el proceso hacia el final, sino desde el final mismo, como si ya estuviera logrado. Aplicado al dinero, esto significa no perseguir la abundancia financiera, sino habitar el estado del ser que ya la tiene, y dejar que las circunstancias externas alcancen ese estado interior. Esto transforma completamente la relación con el dinero. Ya no es algo que consigues después de suficiente esfuerzo, mérito o manifestación. Es algo que ya eres en potencia, y que el mundo externo simplemente refleja cuando tu estado interior es consistente. ¿Qué significa en la práctica vivir desde el final ya logrado? Significa tomar decisiones desde la perspectiva de quien ya tiene la abundancia que desea. No decisiones irresponsables o basadas en ilusión, sino decisiones que reflejan la confianza, la calma y la visión de largo plazo de alguien que opera desde la seguridad. Significa hablar del dinero de manera diferente. No con miedo, no con resentimiento, no con envidia de quienes tienen más, sino con la familiaridad neutral de alguien para quien la abundancia es simplemente parte de la vida. El lenguaje que usas sobre el dinero refleja y refuerza el estado desde el que operas. Significa relacionarte con el dinero que ya tienes, aunque sea poco, con respeto y gratitud genuinos. No el respeto fingido de las afirmaciones. El respeto real que proviene de entender que cada cantidad de dinero que pasa por tus manos es evidencia de que el sistema funciona, de que la abundancia es real, de que tú eres un canal viable para ella. Una de las enseñanzas más hermosas de Neville al respecto es esta: actúa como si ya fuera cierto. No en el sentido de gastar dinero que no tienes o de vivir en una ilusión, sino en el sentido de que tus respuestas emocionales, tus reacciones, tus conversaciones internas, reflejen la realidad de alguien que ya vive en abundancia. Cuando lo haces de manera consistente, algo notable ocurre: dejas de observar tu cuenta bancaria con ansiedad. Dejas de hacer cálculos desesperados. Dejas de tener conversaciones internas de escasez. Y en ese espacio de calma, tu mente comienza a generar ideas, conexiones, oportunidades, que antes no podía ver porque el ruido de la urgencia las ahogaba. No es que el estado de calma te haga pasivo. Te hace más efectivo. Tomas mejores decisiones. Ves oportunidades más claramente. Te comunicas con más confianza. Atraes personas y situaciones que están en resonancia con ese estado. Todo esto ocurre de manera natural, sin forzarlo. El dinero, en la enseñanza de Neville Goddard, es simplemente el reflejo externo de un estado interno. Cuando el estado interno es de suficiencia, plenitud y confianza genuinas, el dinero no puede sino aparecer en formas que son coherentes con ese estado. No como magia, como la mecánica natural de una mente alineada con su propio poder creador. Lo que Neville Goddard enseñó no es una técnica más de manifestación. Es una comprensión radical de cómo funciona la conciencia humana. Durante este video has visto que el dinero no responde a cuánto te esfuerzas en manifestarlo, sino al estado interior desde el que vives. Has entendido que el estado asumido es más poderoso que cualquier afirmación, que la imaginación habitada reescribe tu realidad subconsciente, que la técnica de revisión puede sanar años de creencias financieras limitantes, que el universo construye puentes que tú no puedes predecir, que la urgencia aleja lo que buscas, y que vivir desde el final ya logrado es la postura más poderosa que puedes adoptar. Todo esto forma un sistema completo, coherente, que no requiere que creas nada ciegamente, solo que lo pruebes con honestidad. La pregunta que te dejo hoy no es ¿cómo manifiesto más dinero? La pregunta que te dejo es esta: ¿desde qué estado estás viviendo ahora mismo? No el estado que quieres tener. El estado real, el que sientes un martes por la noche, cuando nadie te observa y no estás intentando ser positivo. Ese estado es tu punto de partida real. Y la buena noticia es que ese estado es algo que puedes cambiar, no con esfuerzo, sino con comprensión. Empieza esta noche. Antes de dormir, elige conscientemente el estado desde el cual quieres que tu subconsciente procese las próximas horas. Eso es todo. Eso es suficiente para comenzar. Si este video te hizo ver algo diferente, si te dio una perspectiva que nunca habías considerado, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Aquí en Código de Mentalidad seguimos explorando las ideas que cambian vidas desde adentro.
Suscríbete si quieres seguir en este camino. Y recuerda, tu mente no es el obstáculo. Es la herramienta. Aprende a usarla.